Hay momentos en los que la oración parece una carga. El cuerpo pesa, las palabras se escapan y la mente se dispersa como hojas al viento. ¿Quién no ha comenzado un rosario y terminó luchando contra el sueño? Ese cansancio no es solo físico, sino espiritual. El alma desea elevarse, pero encuentra resistencia. Y lo peor, muchos confunden esto con falta de fe. Pero, ¿y si ese cansancio fuera, en realidad, una señal de que algo mucho más grande está sucediendo en lo invisible? Padre Pío solía decir que cuando la oración se vuelve difícil, es porque estamos en el campo de batalla espiritual. El enemigo no pierde tiempo con aquellos que ya están lejos de la fe, sino que lucha contra los que intentan acercarse a Dios. Y es en ese momento cuando surge la tentación de rendirse. La mente sugiere que mañana será un mejor día para rezar, que Dios entiende el cansancio, que solo un Padre Nuestro ya es suficiente. Pero, ¿será que esa sensación de agotamiento no es, en realidad, una señal de que la oración está siendo más eficaz de lo que imaginamos? La clave está en no parar. Incluso cuando las palabras parecen vacías, cuando la atención se dispersa, cuando la fe vacila, el simple acto de permanecer en oración es una victoria. Muchos santos pasaron por noches oscuras, donde rezaban sin sentir nada, solo confiando. El cansancio puede ser una prueba, un refinamiento del alma. Y cuando se insiste, algo extraordinario sucede, la resistencia se convierte en perseverancia, y la oración que antes parecía seca comienza a dar frutos invisibles. Pero, ¿qué hacer frente a esta lucha? ¿Cómo vencer esta batalla silenciosa y continuar el camino espiritual? Padre Pío no veía la oración solo como un deber, sino como un llamado a la intimidad con Dios. Él decía que, cuando un alma comenzaba a rezar y se sentía cansada, distraída o sin fuerzas, era el momento en que su oración tenía más valor. Esto es porque el verdadero amor se prueba en la dificultad. Orar cuando todo fluye es fácil, pero continuar cuando todo dentro de ti grita para parar es lo que realmente transforma el alma. Él mismo enfrentó grandes luchas espirituales, pero nunca abandonó sus oraciones. Él enseñaba que el cansancio en la oración no es un fracaso, sino una señal de que la persona está resistiendo lo que el enemigo intenta imponer, el desánimo. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a abandonar el rosario porque no sentimos nada? Pero, ¿es que la fe se basa en lo que sentimos o en lo que creemos? Padre Pío nos advertía que la oración es un compromiso, y que muchas veces el cielo permanece en silencio no porque Dios no nos escuche, sino porque Él nos está fortaleciendo en la perseverancia. Por eso, Él recomendaba a quienes se sentían cansados que siguieran adelante. Reza, reza siempre y no pares, decía Él. Cuando la mente se distrae, retómala. Cuando llegue el sueño, persiste. Cuando surjan dudas, recuerda, Dios está escuchando. Y, sobre todo, señalaba una poderosa arma que pocos saben usar correctamente, el rosario. Pero, ¿qué tiene de tan especial? ¿Qué hace que esta oración sea una de las más temidas por el enemigo? El rosario no es solo una repetición de palabras, sino una espada espiritual. Padre Pío lo llamaba su arma, porque sabía que cada Ave María tenía un inmenso peso en el mundo espiritual. Quien reza el rosario con fe se está uniendo directamente a la Virgen María, que pisa la cabeza de la serpiente. No es casualidad que tantas personas sientan resistencia al rezarlo, el enemigo sabe que, con cada misterio meditado, algo poderoso sucede. Pero, ¿será que todos entienden lo que realmente están haciendo cuando sostienen un rosario en las manos? Muchos piensan que la oración debe sentirse para ser eficaz, pero Padre Pío enseñaba que no importa lo que sentimos, sino lo que creemos. Rezar el rosario es como lanzar flechas contra el enemigo, aunque no lo veamos. Puede parecer simple, pero cada oración es un golpe contra las tinieblas. ¿Te has dado cuenta de que los mayores milagros y testimonios de conversión suelen estar ligados a la práctica del rosario? Desde batallas ganadas hasta corazones endurecidos que volvieron a Dios, esta oración tiene un historial impresionante de victorias. Por eso, Padre Pío recomendaba rezar el rosario todos los días, sin excepción. Aunque no haya tiempo, aunque no tengamos ganas, aunque no sintamos nada. La perseverancia en la oración da frutos invisibles en el momento, pero eternos en el alma. Y cuanto más se reza, más se percibe que algo cambia dentro de nosotros. Pero, ¿será que solo la oración basta? ¿O hay una batalla aún más intensa ocurriendo en los bastidores de la fe? Pocos lo perciben, pero el simple acto de rezar ya es una declaración de guerra.
En el momento en que una persona se arrodilla y eleva su corazón a Dios, algo se mueve en el mundo espiritual. Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Él enfrentó ataques directos del enemigo, que intentaba interrumpir sus oraciones de todas las formas posibles. Quien busca a Dios debe estar consciente, cuanto más profunda sea la oración, mayor será la resistencia. Y el enemigo no ataca con ruidos obvios, sino con distracciones, cansancio, desánimo y hasta dudas sobre la propia fe. Muchos ya lo han experimentado. En el instante en que deciden rezar, aparece una llamada telefónica, un pensamiento inquietante o un sueño repentino que los envuelve. Padre Pío enseñaba que estos obstáculos no eran simples coincidencias, sino intentos de alejar al alma de lo que realmente importa. Y no se trata solo de interrumpir una oración, sino de minar la confianza en su propia eficacia. Si una persona empieza a creer que su oración no hace diferencia, tarde o temprano, la abandonará. Pero la buena noticia es que esta batalla ya tiene un vencedor. Cristo ya triunfó en la cruz, y la oración es la forma de reclamar esa victoria. No se trata de sentir la presencia de Dios, sino de mantenerse firme, incluso cuando todo parece estéril. Y ahí es donde entra un secreto poderoso, la perseverancia. Después de todo, si el enemigo insiste en interrumpir, significa que la oración tiene mucho más poder de lo que imaginamos. Pero, ¿hasta qué punto vale la pena seguir orando cuando no vemos resultados? Padre Pío decía que la perseverancia en la oración era la clave para tocar el corazón de Dios. Él comparaba la oración continua con gotas de agua que, con el tiempo, pueden perforar la roca más dura. ¿Cuántas veces una persona comienza a rezar por algo y, al no ver respuestas inmediatas, se rinde? Pero, ¿será que las mayores gracias no llegan justamente para aquellos que insisten? La verdadera fe se manifiesta cuando alguien sigue rezando, incluso sin ver señales. Y los que perseveran, tarde o temprano, experimentan milagros. La Biblia está llena de historias de aquellos que no se rindieron. El ciego Bartimeo clamó insistentemente hasta que Jesús lo escuchó. La mujer cananea imploró por la cura de su hija, aún frente a la aparente indiferencia, no retrocedió. ¿Y qué pasó? Fueron atendidos. Padre Pío sabía que la oración es un proceso que muchas veces requiere paciencia. Dios no niega sus bendiciones, pero las concede en el momento justo. El problema es que muchos se rinden antes de que el milagro ocurra. El secreto, entonces, es no parar. Incluso cuando parece que nada está cambiando, algo se está construyendo en lo invisible. Perseverar es demostrarle a Dios que la fe no depende de respuestas rápidas, sino de una confianza genuina. Y para fortalecer esa perseverancia, existe una herramienta específica que muchos desestiman, las palabras de poder. ¿Qué puede cambiar una simple palabra en el mundo espiritual? Más de lo que imaginamos. Las palabras tienen un peso que a menudo no percibimos. Padre Pío enseñaba que la manera en que hablamos influye directamente en nuestra vida espiritual. Una oración hecha con convicción tiene un impacto mucho mayor que palabras dichas de manera mecánica. La Biblia nos lo muestra varias veces. Jesús no solo oraba, sino que declaraba con autoridad. Él decía, levántate y anda, sea hecho conforme a tu fe, estén en paz. Lo que sale de la boca tiene poder. Entonces, ¿estamos usando nuestras palabras para fortalecer nuestra fe o para debilitarla? Y cuando hablamos de palabras poderosas, no podemos ignorar el papel de la Virgen María. Ella, más que nadie, entendió el poder de la palabra cuando dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». La intercesión de María es una realidad espiritual que muchos subestiman. Padre Pío siempre recurría a ella porque sabía que, como madre, María intercede ante Jesús por sus hijos. Él solía decir que nadie que se agarra a la Virgen María queda desamparado. Entonces, ¿por qué no hacerla nuestra aliada en la vida de oración? Recurrir a María no significa reemplazar a Jesús, sino acercarnos a él de manera más íntima. El rosario, por ejemplo, no es solo una oración, sino un escudo de protección. Incontables personas han testificado cómo la intercesión de Nuestra Señora transformó sus vidas. Pero, ¿serán estas historias simples coincidencias? ¿O será que algo profundo está sucediendo cuando alguien confía verdaderamente en Dios y se coloca bajo la intercesión de la Madre de Cristo? Muchas personas solo creen en el poder de la oración cuando ven un milagro suceder frente a sus ojos. Padre Pío lo sabía y siempre decía que la fe no debía depender de señales, pero que los testimonios eran una forma poderosa de fortalecer los corazones vacilantes.
¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que fueron curadas, protegidas o transformadas a través de la oración? Los milagros no son solo relatos del pasado, sino una realidad que sigue sucediendo. El problema es que muchos no hablan de ellos, y así, el poder de Dios pasa desapercibido. Ha habido casos de médicos que dieron diagnósticos irreversibles, pero tras intensas oraciones, vieron curaciones inexplicables. Personas que estaban al borde de la desesperación, pero encontraron una paz que ningún tratamiento podría ofrecer. Sacerdotes que testificaron conversiones inesperadas después de años rezando por alguien. Padre Pío decía que la oración, cuando se hace con fe y perseverancia, mueve montañas. Y es por eso que quien recibe una gracia no puede guardarla solo para sí, el testimonio tiene un poder transformador. Contar un milagro no es solo relatar una historia bonita, sino esparcir la llama de la fe. Cuando alguien comparte una gracia recibida, inspira a otros a perseverar en la oración. Y quien escucha puede comenzar a creer que lo imposible puede suceder en su propia vida. Pero si los testimonios tienen tanto impacto, ¿por qué tantas personas dudan en compartirlos? ¿Estamos dejando de ser instrumentos para fortalecer la fe de otros? ¿Cuántas veces alguien recibe una gracia, una liberación o incluso un milagro y decide guardarlo para sí? Padre Pío enseñaba que dar testimonio de las obras de Dios no es opcional, sino un deber. No se trata de vanagloriarse, sino de permitir que otros vean que Dios está vivo y actuando. La fe se fortalece cuando escuchamos historias reales de transformación. Al fin y al cabo, si Dios lo hizo en la vida de uno, puede hacerlo en la vida de otro. Entonces, ¿por qué tantos guardan silencio? El silencio puede ser un enemigo de la fe. Cuando alguien comparte una gracia, está dando esperanza a quien quizás ya haya dejado de rezar. ¿Cuántas personas han vuelto a la oración después de escuchar un testimonio que tocó sus vidas? Por eso, los testimonios no deben ser vistos como algo personal, sino como semillas que pueden germinar en corazones endurecidos. Padre Pío siempre animaba a las personas a hablar de las maravillas que Dios realizaba, porque sabía que eso tenía un impacto mucho mayor que cualquier discurso teórico sobre la fe. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos testimonios hemos escuchado, pero nunca compartido? ¿Estamos dejando de llevar esperanza a alguien por miedo a lo que puedan pensar? Quien tiene fe, tiene el deber de difundirla. Al fin y al cabo, no basta con vivir los milagros, hay que contarlos. Pero la gran cuestión es, ¿cómo aplicar todo esto en la vida práctica y dar un paso verdadero hacia una fe más viva y transformadora? Hay momentos en los que oramos, clamamos, y el cielo parece estar en completo silencio. Ninguna señal, ninguna respuesta, solo el eco de nuestras propias palabras. Padre Pío sabía que esta experiencia no significaba abandono, sino una prueba. Dios no nos da todo de inmediato porque Él quiere que maduremos en la fe. La pregunta es, ¿confías en Dios solo cuando todo va bien o sigues creyendo incluso cuando no ves respuestas? En la Biblia, Job lo perdió todo y no tuvo explicaciones inmediatas. Los discípulos de Jesús enfrentaron tormentas sin que Él interviniera de inmediato. El propio Cristo, en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en todos esos casos, el silencio de Dios no era ausencia, sino un proceso de crecimiento. Muchas veces, es en el silencio cuando Él está más cerca, fortaleciéndonos para algo mayor. Por eso, Padre Pío enseñaba que la verdadera fe se manifiesta no cuando todo es fácil, sino cuando seguimos firmes incluso sin entender. Si Dios parece silencioso, puede ser porque Él quiere que avancemos confiando, sin depender de señales. Pero, ¿cómo mantenerse firme ante la tentación de rendirse? ¿Cómo mantener la concentración en la oración cuando la mente insiste en dispersarse? ¿Cuántas veces has comenzado a rezar, antes de darte cuenta, tu mente ya estaba pensando en la lista de tareas, en las preocupaciones del día o incluso en lo que vas a comer después? Padre Pío sabía que esta distracción no era solo fruto de la naturaleza humana, sino también una estrategia del enemigo para impedir una conexión profunda con Dios. La mente inquieta puede ser el mayor obstáculo para una vida de oración más sólida. Pero, ¿hay formas de vencer esta batalla? Sí, y una de ellas es crear un ambiente propicio. El propio Padre Pío recomendaba que la oración se hiciera en recogimiento, lejos de distracciones como el celular o la televisión. Otro secreto es rezar lentamente, absorbiendo cada palabra, en lugar de repetir automáticamente. La oración debe hacerse con el corazón, no solo con los labios. Y cuando venga la distracción, no te culpes, solo retoma la oración,
cuantas veces sea necesario. Además, él enseñaba que la meditación sobre las verdades de la fe puede ser un gran aliado contra la dispersión. Reflexionar sobre los misterios del rosario, sobre la pasión de Cristo o sobre un versículo de la Biblia mantiene la mente enfocada y el corazón involucrado. La clave no es evitar todas las distracciones, sino aprender a traerlas de vuelta a Dios. Pero, ¿aplica esto también a los momentos de sufrimiento? ¿Cómo afrontar el dolor y las dificultades sin perder la fe? Nadie gusta de sufrir. El dolor asusta, desgasta y nos hace cuestionar muchas cosas. Pero Padre Pío veía el sufrimiento de otra manera, como un camino de purificación y unión con Cristo. Él mismo cargó estigmas dolorosos y enfrentó innumerables pruebas, pero nunca se quejó. Al contrario, decía que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en fuente de gracia. ¿Estamos viendo nuestras dificultades con esa misma perspectiva? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que crecieron espiritualmente a través del dolor. Job, que lo perdió todo, pero permaneció fiel. San Pablo, que enfrentó persecuciones y cárceles, pero decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propio Cristo no fue exento de sufrimiento, pero lo transformó en redención. Si incluso los santos y el propio Hijo de Dios pasaron por tribulaciones, ¿por qué creemos que nuestro camino será diferente? La clave no es desear el sufrimiento, sino aceptarlo cuando llegue, sabiendo que Dios lo usa para moldear nuestra alma. Padre Pío decía que, cuanto más amargura tengamos, más amor recibiremos. Pero, ¿cómo transformar esta realidad en algo práctico? ¿Cómo pueden nuestras palabras y pensamientos influir en nuestra experiencia espiritual en medio de las dificultades? Pocos se dan cuenta, pero las palabras que salen de nuestra boca y los pensamientos que cultivamos tienen un impacto directo en la vida espiritual. Padre Pío decía que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Si alimentamos la mente con dudas, miedos y murmuraciones, la fe se debilita. Pero si proclamamos la verdad de la Biblia, si declaramos confianza en Dios incluso en los momentos difíciles, fortalecemos nuestra alma. ¿Estamos vigilando lo que decimos y pensamos en el día a día? La misma Escritura enseña, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 6 y 21. No se trata de pensamiento positivo, sino de una realidad espiritual. Cuando decimos, nunca lo lograré, o, mi oración no tiene efecto, estamos cerrando las puertas para la gracia de Dios. Padre Pío insistía en la importancia de palabras que edifican, alabanza, confianza, proclamación de la fe. Él sabía que el enemigo se aprovecha de las palabras negativas para debilitar nuestro caminar. Por eso, él recomendaba que, en lugar de palabras de derrota, pronunciáramos palabras de fe. Cambiar un «no puedo» por un «todo lo puedo en Cristo» puede parecer pequeño, pero transforma la forma en que enfrentamos los desafíos. Y una manera poderosa de alinear mente, boca y alma es a través de la confesión. Pero, ¿acaso este sacramento tiene el poder que muchos ignoran? Padre Pío pasaba horas en el confesionario, escuchando a personas de todos los rincones del mundo. Él sabía que la confesión no era solo un ritual, sino un verdadero exorcismo del alma. ¿Cuántas veces cargamos con cargas innecesarias porque insistimos en esconder nuestros pecados, posponiendo la reconciliación con Dios? El pecado no confesado se convierte en una prisión invisible, robando la paz y alejando el alma de la gracia divina. ¿Estamos aprovechando esta arma espiritual como deberíamos? Muchos ven la confesión como un peso, pero, en realidad, es un regalo. La Biblia nos enseña que, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos purifica y renueva, 1 Juan 1, 9. Padre Pío veía esto suceder todos los días, personas que llegaban angustiadas y salían ligeras, como si hubieran nacido de nuevo. Él también advertía que no bastaba con solo listar los pecados, sino que era necesario un arrepentimiento sincero y un deseo real de cambio. La confesión no es un castigo, sino un camino hacia la libertad. Quien se confiesa con frecuencia siente el alma más fortalecida contra las tentaciones, porque la gracia de Dios actúa profundamente. Pero, ¿de qué sirve confesarse y luego seguir viviendo de la misma manera? La santidad no se alcanza solo con palabras, sino con actitudes. Entonces, ¿cómo vivir una vida santa día a día, incluso con todas las dificultades del mundo moderno? Mucha gente piensa que la santidad es algo reservado para sacerdotes, monjas o personas que viven aisladas en oración. Pero Padre Pío enseñaba que ser santo no es apartarse del mundo, sino vivir en él con los ojos puestos en Dios. La santidad no significa perfección,
sino una búsqueda constante de agradar a Dios en cada pequeña acción. ¿Estamos viendo la vida cotidiana como una oportunidad para acercarnos a Él? El propio Cristo dijo, «Sed santos, porque yo soy santo», 1 Pedro 1:16. Esto significa que la santidad es un llamado para todos, sin importar la profesión, edad o estilo de vida. Un médico puede ser santo en su atención al paciente, un empresario en la honestidad de sus negocios, una madre en el amor dedicado a su familia. La cuestión no es dónde estamos, sino cómo actuamos. Padre Pío decía que un simple acto hecho con amor ya es un camino hacia la santidad. Pero vivir de esta manera requiere decisión. Significa buscar a Dios a diario, huir del pecado, tratar a los demás con misericordia, y sobre todo, confiar plenamente en la providencia divina. El mundo trata de distraernos, de hacernos olvidar este llamado. Pero aquellos que se entregan de verdad experimentan una paz que el mundo no puede dar. Y eso es lo que hace toda la diferencia, una vida arraigada en la fe transforma todo a su alrededor. Pero ahora surge la gran pregunta, ¿cómo aplicar todo esto de forma práctica? ¿Qué debemos hacer, en la vida real, para caminar en esa dirección? Muchos creen en Dios, pero pocos viven como si realmente confiaran en Él. Padre Pío decía que la fe sin obras está muerta. Es decir, no basta con rezar, hay que actuar. Pero, ¿cómo mantener una vida de oración sólida en medio de un mundo acelerado, lleno de distracciones y responsabilidades? ¿Cómo equilibrar trabajo, familia y espiritualidad sin dejar que la fe quede en segundo plano? La respuesta está en las pequeñas decisiones diarias. Crear una rutina de oración, aunque sea unos minutos por la mañana y por la noche. Leer un pasaje de la Biblia todos los días, como alimento para el alma. Buscar momentos de silencio para escuchar a Dios, lejos del ruido constante de la vida moderna. Y sobre todo, practicar lo que se aprende. Si la Biblia enseña sobre paciencia, aplícalo en las dificultades. Si habla sobre generosidad, sé generoso en tu día a día. La fe se fortalece cuando se vive, no solo cuando se estudia. Además, Padre Pío enseñaba que cada cristiano tiene un papel en el mundo. No se trata solo de santificarse individualmente, sino de ser una luz para los demás. La forma en que actuamos en el trabajo, en casa, en la vida social, todo eso puede ser un testimonio silencioso que inspira y transforma. Y al vivir esta fe en la práctica, algo increíble sucede, la relación con Dios se vuelve más real, más cercana. Pero, ¿estamos realmente comprometidos con este camino, o seguimos esperando un momento ideal para empezar? Muchos saben sobre Dios, pero pocos realmente lo conocen. Padre Pío advertía sobre el peligro de una fe que se queda solo en el intelecto, sin frutos en la vida real. ¿Cuántas personas van a la iglesia, leen la Biblia, saben rezar el rosario, pero siguen viviendo como si Dios fuera solo una idea distante? La fe no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva, que debe transformar el corazón. ¿Estamos solo acumulando conocimiento o realmente viviendo lo que creemos? La Biblia es clara, no son los que oyen la palabra los que serán justificados, sino los que la ponen en práctica. Romanos 2:13. No sirve de nada saber que la oración tiene poder si no oramos con constancia. No sirve de nada creer en la misericordia de Dios si no perdonamos a los demás. Padre Pío decía que la verdadera fe exige compromiso. Quien solo conoce la doctrina, pero no la vive, es como un árbol lleno de hojas, pero sin frutos. ¿Y de qué sirve un árbol que no da frutos? Por eso, es esencial salir de la zona de confort y transformar la fe en acción. No basta con saber que Dios cuida, hay que confiar en Él en las dificultades. No basta con creer en el poder de la oración, es necesario arrodillarse todos los días. La fe se fortalece cuando se vive. Y cuando esto sucede, el corazón se abre a algo aún mayor, la misión que Dios confió a cada uno de nosotros. Pero, ¿estamos listos para este llamado? Ahora párate y pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que tu oración no estaba surtiendo efecto? ¿Cuántas veces pensaste en rendirte porque el cansancio, las distracciones o la falta de respuesta hicieron que pareciera que no valía la pena continuar? Pero ahora sabes, cada oración tiene un peso, cada palabra dicha delante de Dios tiene un impacto, aunque tus ojos no lo vean de inmediato. Entonces, la gran pregunta es, ¿vas a permitir que el desánimo venza o vas a decidir perseverar? Padre Pío nos enseñó que la oración no es sobre sentimientos, sino sobre fe y perseverancia. El rosario, la intercesión de María, los testimonios de milagros, todo esto son pruebas de que Dios actúa,
pero espera que seamos firmes en nuestro compromiso espiritual. Y ahora que tienes este conocimiento, ¿cuál será tu decisión? ¿Vas a seguir posponiendo tu vida de oración o vas a asumir este compromiso de una vez por todas? Si este contenido te tocó, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has sido testigo de un milagro a través de la oración? ¿Has sentido la presencia de Dios en un momento difícil? Escribe aquí y fortalece la fe de otros. Y claro, si quieres seguir aprendiendo y profundizando aún más, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de todo. Que Dios bendiga tu caminar de fe.